Dinámica evalúa y trata la dinámica del sistema nervioso central. Considerando el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el tejido conectivo. Sus objetivos son mejorar la movilidad, la flexibilidad y la función neuromuscular, reducir el dolor y la inflamación y promover la reducción del estrés. Las técnicas más utilizadas son movilizaciones neuromusculares, ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de estiramiento y técnicas de liberación miofascial. La elevación de la pierna recta es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de principalmente el tronco, pelvis y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son extensión de rodilla y la flexión de cadera. Los componentes de sensibilidad del test a aplicar para aumentar la solicitud mecánica de los tejidos valorados son extensión contralateral coracolumbar, aducción y rotación interna de cadera, flexión dorsal del tobillo, La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realizan mediante la inversión de tobillo y pie para nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los sistemas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión de cadera en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo, dolor en el pie. Reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente la flexión dorsal en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en zona lumbar o pelvis. El test neurodinámico de miembro superior 1. El test neurodinámico de miembro superior 1 es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos de estos test son depresión escapular, extensión de codo, rotación externa del glenohumeral, supinación del antebrazo, extensión de muñeca y dedo y aducción del glenohumeral. Los componentes de sensibilidad del test aplican para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados y son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural de los síntomas del paciente producidos con un test neurodinámico se relaciona mediante una de las siguientes maniobras.
reducción de la depresión escapular en caso de sintomatologías distales, por ejemplo en el antebrazo o la mano. Reducción de la extensión de la muñeca en el caso de la sintomatología proximal, por ejemplo la cervical o en el hombro. El test neurodinámico del miembro superior 2A es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son aducción glenumeral en 110 grados, extensión de muñeca y dedos, supinación de antebrazos, rotación externa del glenumeral y extensión del codo. Los componentes de sensibilización del test aplica para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son extensión colateral cervical, traslación colateral cervical, depresión escapular, protación escapular, aducción horizontal glenumeral, aumento de la aducción glenumeral, extensión y aducción activa de los dedos extendidos. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos en el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la aducción glenumeral en caso de la sintomatología distal, por ejemplo en la mano. Reducción de la extensión de la muñeca en caso de la sintomatología proximal, por ejemplo la zona cervical. El test neurodinámico del miembro superior 2B es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio medial. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión de codo, rotación interna glenumeral, flexión de muñeca y dedos, abducción glenumeral. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión de codo, rotación interna glenumeral, flexión de muñeca y dedos, abducción glenumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical, inclinación cubital de muñeca y flexión, aducción del primer dedo. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo, en el antebrazo o la mano. Reducción de la flexión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en la zona cervical o el hombro. Test neurodinámico del miembro superior 3. Es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio cubital. Los componentes básicos del test son extensión de muñeca y dedos, pronación del antebrazo, rotación externa glenumeral, flexión de codo, abducción glenumeral, depresión escapular,
Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, protección escapular, abducción horizontal glenohumeral, extensión del quinto dedo, inclinación radial de la muñeca. Sustitución de la rotación externa por interna. La diferenciación estructural para relacionarle la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico. Se realiza mediante una de las siguientes maniobras: reducción de la depresión escapular en caso de sintomatología distal, por ejemplo, en la mano. Reducción de la extensión de la muñeca en caso de sintomatología proximal, por ejemplo, la zona cervical. Mira, bienvenidos a muy lejano. ¡Órale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar y atole